Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en un nuevo programa desde la otra acera. Aquí la APSE atenta siempre a las situaciones que se dan en el país. Hoy tenemos un tema muy importante y muy recurrente en los últimos días, que es el tema sobre corrupción. ¿Por qué nada pasa? Para este programa tenemos a dos invitados a los cuales les agradecemos desde este momento por su ayuda y su participación. Tenemos al licenciado José Miguel Villalobos, él es abogado penalista, y al licenciado Fernando Cruz, él es magistrado de la Sala Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que nos ayuden en esta situación tan difícil que últimamente tiene este país. Entonces, esperemos que este aporte lo tomen en cuenta ustedes para tomar decisiones en este país en donde en este momento estamos complicados. Y para ello tenemos pues hoy a Sofía, que nos acompaña como siempre. Bienvenida, Sofía, muchas gracias. Buenas noches, doña Saray, y a quienes nos observan desde sus casas. Hoy tenemos invitados de lujo realmente, y es que el caso Cochinilla es uno más de una larga lista de casos de corrupción, y uno se pregunta, ¿los que ya pasaron terminaron en algo? Si no es así, ¿por qué no terminaron en nada? ¿Y dónde terminará este caso de corrupción en investigación? Bueno, vamos a discutir esa efectividad del Poder Judicial para atender este tipo de investigaciones en Costa Rica. Vamos a ir a escuchar en este momento la editorial que la APSE preparó para ustedes sobre el tema de esta noche. ¿Cómo es posible que nunca pase nada? Los casos de corrupción en Costa Rica son pan de cada día. Nos acostumbramos a escuchar en las noticias fondos malversados, sobornos, mafias organizadas tanto en el sector público como en el privado. ¿Cómo es posible que no pase nada? En una entrevista la semana anterior, el director del OIJ, Walter Espinosa, dijo que el sistema costarricense está hecho para atender casos pequeños, así como lo oyen. ¿Qué significa esto? Que el sistema costarricense no tiene problema metiendo a personas jóvenes y pobres a la cárcel, mientras que a los más ricos, a esa élite culpable de los casos más grandes de corrupción, nunca les tocan. La cárcel en Costa Rica es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Los ricos nunca entran y los pobres nunca salen. A la luz de los recientes casos de corrupción, han salido noticias de jóvenes que van hasta 3 años a la cárcel por robarse unas picaritas. Es indignante. Hace tan solo unos días, unos jueces dijeron que están a punto de echar al traste la vida de un joven por vender 3 gramos de droga. El joven se rehabilitó, consiguió un trabajo y tiene una familia. Sin embargo, los jueces dicen que la pena mínima por lo que hizo son 8 años. ¿En qué planeta vivimos? Tenemos décadas de corrupción del más alto nivel en la política y la economía nacional. El cementazo, el caso ICE Alcatel, el caso Cochinilla, el caso Aldesa, el caso Caja Fichel, el Banco Anglo, la Trocha, el caso Cruzitas, el caso de la refinería china, la Ruta 27, la estafa del PAC y el Movimiento Libertario al Tribunal Supremo de Elecciones. Podemos pasar aquí horas mencionando casos de corrupción y sus posibles implicados. Vivimos en un país carcomido por la corrupción y la cultura de la impunidad. De todos estos casos, ¿cuántas personas han llegado a juicio? ¿Cuántos se han salido con la suya? Según el Ministerio Público, en tan solo 5 años, desde el 2015, los casos de corrupción en el país se quintuplicaron, pasando de 146 a 740 expedientes en el 2019. La corrupción es vista como uno de los principales problemas del país, según las encuestas de opinión del CIEP de la UCR. Es hora de que despertemos. Al final del día, todos estos casos de corrupción los pagamos entre todos, usted y yo, que hemos financiado a todos estos magnates y políticos corruptos con el dinero de los impuestos. No es posible que nos sigan robando y que nada pase. Debemos reflexionar profundamente.
o no quedará nada más de Costa Rica que algunas migajas. Debemos dejar de ser el país donde nunca pasa nada. Bueno, y después de escuchar la editorial que la APSE preparó para ustedes esta noche, les recordamos que el tema del programa es corrupción, ¿por qué no pasa nada? Sobre todo con esos casos de cuello blanco. Vamos a un corte comercial y regresamos con el desarrollo del tema. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre los casos de corrupción y en dónde terminan. Al final hay juicios, hay culpables que van a dar a la cárcel o terminan con algunas fianzas y casa por cárcel. ¿Será que el Poder Judicial consigue ser realmente efectivo para los ladrones de cuello blanco? ¿Se trata igual a todos los sectores sociales? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta el Poder Judicial para atender estos casos? Escuchemos el siguiente mix de entrevistas con nuestros invitados. Hoy, en pleno año 2021, la justicia sigue siendo muy dura contra los más pobres, pero demasiado liviana con los más ricos, a quienes les permite casa por cárcel o les acepta fianzas ridículas. Creo, Sofía, que lo que hay es una desviación de efectos del capitalismo como institución socioeconómica que permea el Código Penal. Es decir, para el Código Penal costarricense de 1970, forjado en una sociedad agrícola, el robar una gallina o el robar una pala o el robar un pico o el robarse un tractorcito era gravísimo porque afectaba a las fuerzas principales de nuestra estructura socioeconómica de los años previos al 70. Entonces usted encuentra sanciones penales desproporcionadísimas de robar una gallina o de robar una pala, que inclusive son penas de prisión superiores a 5 años, dependiendo de si se usó, si se rompió la cerca de un alambre de púas. O sea, eso es increíble. Una persona que rompe un cristal de una tienda y se lleva un par de tenis que están detrás del cristal, del escaparate que llaman los españoles, tiene una pena de 5 a 15 años. Eso es imposible. Entonces también la culpa es de un sistema legal, no solo judicial. De hecho, el pago de fianzas o garantías demuestra el trato desigual que se brinda entre clases sociales en el país. Y las figuras, por ejemplo, de la fianza o de las garantías para evitar cárcel en prisiones preventivas, nunca se les van a aplicar a esas personas. Por ejemplo, si la mamá de un muchacho que se llevó unas latas de atún y se lo están llevando detenido preventivamente, dice, no, mire, aquí yo le ofrezco una garantía, mire, vengo y pago las latas de atún de una vez para que mi hijo espere en libertad el juicio. No le van a permitir eso. En cambio, a otras personas que están siendo investigadas por desfalcos de casi 100.000 millones de colones, ponen una garantía, de colones, sí, y que en dólares son sumas desorbitadas, le permiten poner unas garantías ínfimas frente al monto que se investiga y además no solo ínfimas frente al monto, ínfimas frente a la riqueza del imputado. En donde la debilidad del sistema parece ser reconocida por el propio director del OIJ, don Walter Espinosa, en una entrevista realizada por el programa Interferencia. El sistema de nosotros está hecho para procesar casos pequeños. Los casos grandes lo entraban, de pronto a veces la actitud de quienes tienen que asumirlos no es la que uno esperaría. La dilución de los casos en el tiempo, pues genera la posibilidad, digamos, de no entrarles. Usted ve casos muy viejos que usted dice, pero por Dios, ¿por qué esto no lo han acusado? ¿Por qué no ha ido a juicio? En realidad nadie quiere, como dicen, comerse un chicharrón de esos, ¿verdad? Y entonces es sumamente difícil. Igualmente,
Los tiempos de investigación, detención y enjuiciamiento requieren de análisis. Si el Ministerio Público y el OIJ no han investigado previamente, entonces tienen que empezar a investigar a partir de ese momento con la persona detenida. Y entonces se comen demasiado tiempo investigando, la persona está detenida y se crea todo un caos social. Si lo hiciera al revés, es decir, investiga sin que la gente y el pueblo esté enterado de que se está investigando, y luego cuando ya la investigación está muy avanzada, entonces sí, toman las medidas de allanar, de detener si fuera necesario. Voy a ponerlo con el ejemplo. Lo que vimos en el caso del cementazo y en la trocha es típico de que detuvieron para investigar. Entonces, en la trocha en el 2012 y estamos para el 2021 y se fijó el juicio para el 2023 o 2022. Es decir, ¿por qué? Porque se llevaron años investigando para darse cuenta que lo que informaron inicialmente, que era un supuesto desfalco de 25,000 millones de colones, es decir, en ese momento 50 millones de dólares, quedó convertido cuando hacen la acusación en un supuesto perjuicio de $1 millón. Es decir, 50 veces menos de lo que inicialmente se informó, y eso crea un descrédito, una mala sensación en la gente de que el sistema duró tantos años y más bien no pudo probar lo que inicialmente dijo, y eso genera una incredulidad en el sistema. Así las cosas, resulta necesario tomar acciones para fortalecer la efectividad del Poder Judicial. Bueno, y además en esta ocasión hemos salido a la calle a preguntarle a la gente de a pie cuáles son los casos de corrupción que recuerda y por qué cree que a los ladrones de cuello blanco casi nunca les pasa nada. Escuchemos. Los casos de corrupción en Costa Rica no son un tema nuevo. Año tras año, surgen más denuncias por corrupción que involucran a las figuras de más alto nivel en las esferas políticas y empresariales. Sin embargo, parece que estos casos llegan a todos los oídos, excepto a los de los jueces, ya que transcurre el tiempo y no ocurre nada. ¿Por qué la gente considera que nunca pasa nada con estas denuncias de corrupción? Veamos sus opiniones desde la otra acera. A mi juicio, lo que yo puedo ver es que pasa más de lo mismo. Papeleos, denuncias, podría verse en periódicos, pero a lo que yo veo que son como castigos o reprimendas a personas que hayan caído o incluso recaído en este tipo de delitos, siguen impunes. Es un boom en Costa Rica, 3 días, un boom, y después se va aplacando, porque los casos de corrupción se esconden. No hay justicia, no hay igualdad para el pueblo. No, para mí no han habido todavía castigos severos para los corruptos. Debería de haber un castigo más para los corruptos, pero como tienen dinero, entonces no hay castigo para ellos. Definitivamente la corrupción en Costa Rica pasa desapercibido. Son años de estar viendo casos de corrupción, vez tras vez, Jamber, Trocha, Crucitas, y absolutamente nada pasa. El pueblo sigue pagando. Como señalamos, muchos de estos casos de corrupción se recuerdan con nombres y apellidos. ¿Cuáles casos de corrupción recuerdan las personas? Estamos en este momento viendo la situación de lo que llaman entre comillas cochinilla, ¿verdad? Y hace poco también vimos el cementazo, ¿verdad? Donde se dicen apellidos, nombres de personas, nombres de partidos que también se beneficiaron. Claro, Jamber, Meco, Hermano Solís, tenemos allá lo de Laura Chinchilla, la Trocha. Bueno, el de la Trocha, con el gobierno de Laura Chinchilla, el cementazo con el Bolaños y la gente del Banco de Costa Rica. Sí, el del cementazo que quedó ahí sin ninguna... No se castigó como debía de ser, y ahora el que estamos viendo actualmente, el de Cochinilla. Por supuesto, recuerdo el Jamberazo de la empresa Jamber, el mismo cementazo, que en realidad son pequeñas cosas si lo vemos comparado con lo que vemos ahora con las empresas Meco y Hernán Solís. Ante la incertidumbre que provocan el silencio en estos escándalos, ¿la gente considera que el sistema de justicia es igual para todas las personas?
No, obviamente esa pregunta es hasta un poco cómica, ¿verdad? No, señor, no, para todos no. Eso para los grandes, poderosos, es un privilegio, y para los pobres es otra cosa. No, no es igual para todas las personas. El que tiene dinero se salva de muchas cosas y el que no tiene siempre va a ir a la cárcel. Definitivamente que no. Aquí en Costa Rica la justicia es como la serpiente, solo muerde el descalzo. No, jamás, para nada. Esto es privilegiado, esto es solo para los que tienen privilegio, los altos, y el pueblo estamos cogiendo migajas de los que están sirviéndose arriba. La desconfianza parece ser la única consecuencia que se deriva de estos silencios cómplices. Y la omisión de las autoridades judiciales por condenar las denuncias de robo de fondos públicos solo tienen una víctima, nuestra propia democracia, la cual se va minando cada vez que se guarda silencio ante la corrupción. Bueno, agradecemos a las personas que nos brindaron su opinión y también a nuestros invitados de esta noche por los comentarios. Efectivamente, doña Saray, parece que una de las mayores preocupaciones percibidas tanto por algunos especialistas como por la gente de a pie es que pareciera que la justicia no es igual para todo el mundo, ¿no? Hay justicia más pronta y cumplida para algunos sectores sociales que para otros. Sí, esa parte pues siempre la vemos, ¿verdad? Que sucede. Sin embargo, tenemos que recordar que es que también esos delitos que cometen algunos que tienen más dinero precisamente permiten que su condición los haga tener los abogados que quieran, con el costo que sea, y que pues presentan las condiciones para que los delitos pues pasen. Pero a los pobres, a los que no tienen quien los defienda bien, ¿verdad? Porque el sistema en sí, como usted dice, no está acondicionado para eso, no son importantes, entonces de ahí las cosas pasan, ¿verdad? Ahí sí hay que hacer una diferencia donde tiene que haber justicia. O sea que en realidad, si una persona que tiene mucho dinero cometió un delito, bueno, que cumpla, igual que cumple el que no tiene, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y también sucede que muchas de estas élites están acostumbradas a redes de poder que durante años les permitieron de todo, no habían consecuencias, hay impunidad. Y bueno, estos son los casos que salieron a la luz pública, exacto, pero ¿cuántos más no salen nunca a la luz pública precisamente impunes por estas redes de poder? Y eso sucede tanto en casos de corrupción como en el tema de fraude fiscal que tantas veces hemos discutido. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre los delitos de corrupción y por qué será que algunos de estos casos no terminan en nada cuando los ladrones son de cuello blanco. Y para esta última parte del programa nos acompaña don Fernando Cruz. Don Fernando es magistrado de la Sala Constitucional y además presidente de la Corte Suprema de Justicia. Don Fernando, en su opinión, ¿el Poder Judicial consigue ser efectivo para atender casos o juicios e investigaciones por corrupción en los diferentes sectores y clases sociales, o es más fuerte en algunos que otros? ¿Cuáles herramientas tiene a su disposición y por qué duran tanto algunos juicios de fraude fiscal y corrupción? Creo que esto tiene, como muchas cosas, un encuadre estructural objetivo y un encuadre subjetivo. En el encuadre estructural hay limitaciones presupuestarias que pueden determinar un sesgo
que limita la capacidad de que el Poder Judicial sea una persecución igualitaria. Eso puede pasar porque hay limitaciones de presupuesto. La naturaleza de las acciones no tienen la facilidad con que las acciones de crimen común se pueden evidenciar. El infractor muchas veces tiene hasta una cobertura planificada para evitar que sea visto, juzgado. Así es que efectivamente hay una tendencia estructural a que la ley se aplica al más débil, pero eso es estructural. También es cierto que hay un sesgo de tipo legislativo, porque el Poder Judicial ejecuta lo que el Parlamento le define. De manera que muchas veces hay un sesgo de que ciertas infracciones se criminalizan y otras no. Por ejemplo, las infracciones por incumplimiento de leyes laborales. Recuerdo un famoso criminalista o penalista colombiano, Sandoval Huertas, que decía, bueno, ¿por qué es que las infracciones a las leyes laborales cuando no se paga el salario mínimo es un tema de infracción administrativa y no es penal, cuando en el fondo hay una sustracción de bienes? ¿Por qué? Bueno, porque eso ya está en la criminología, del etiquetamiento, ya eso está determinado. Entonces, hay un sesgo en la definición de lo que el Poder Judicial debe perseguir. Y hay un sesgo, por otra parte, también en los valores que el juzgador o el perseguidor, policía o fiscal, tienen en esa valoración. Y vean que le doy el tercer ejemplo o la tercera matiz de esto y podemos pasar a lo subjetivo. Nosotros durante años tuvimos una discusión de si en delitos contra la propiedad debiera estar prevista una cuantía y que esa cuantía dejara por fuera la bagatela. Eso se cambió. Ahora no recuerdo los detalles, pero se cambió. Y entonces se hizo más estricta la ley. Es decir, si usted se roba, aunque sea un colón en un atún, por ejemplo, usted es criminalizado. Pero vea por otro lado, si usted va a las infracciones tributarias, esas sí tienen cuantías. Entonces, esas cuantías van a una función administrativa, no se criminaliza. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué las infracciones tributarias sí tienen cuantía y se resuelven administrativamente y solo es punible cuando la cuantía es muy grande? ¿Y por qué en lo penal sí se buscó una aplicación supuestamente más igualitaria? Bueno, y en este contexto realmente tan difícil y polémico, ¿cómo hacemos para fortalecer la neutralidad y efectividad del Poder Judicial al atender este tipo de casos? Hay varias cosas. Yo creo que una de las cuestiones que están en el horizonte más lejano es la forma en que se elige a los magistrados y magistradas. Cuanto mayor capacidad haya de que haya un escenario que impida que la subjetividad y las opacidades puedan determinar esa designación. Eso sería lo ideal, que no estoy diciendo que incida, pero sí no deja de tener alguna incidencia en un amplio espectro, digamos, no de concreto. Se requiere en el tema de narcotráfico, crimen organizado, pero quizás tal vez hacerlo amplio, una jurisdicción unificada en todo el país. Lo que significa que esos jueces tienen un régimen especial de movilidad sin que sean jueces especiales, digamos. No es jurisdicción especial, ni se violenta el juez natural, que debe estar bien previsto. Pero sí una jurisdicción nacional. Y tener ahí ya eso, hay que buscar a los jueces que tengan más experiencia. Jueces y fiscales, porque ojo, no hay que perder de vista el Ministerio Público. El Ministerio Público el fiscal es un juez que bajó del estrado judicial y se convirtió en un acusador con ciertas limitaciones de objetividad. Pero se requieren esos recursos que no tienen que ser extraordinarios. Jurisdicción unificada, recursos para fortalecer las
cuestiones de pericia, una escogencia de fiscales de élite con atestados y con capacitaciones especiales. Eso requiere un reconocimiento salarial que tampoco va a ser que son 500 fiscales con ese reconocimiento, ¿no? Bueno, y le agradecemos muchísimo a los dos invitados de esta noche, a don José Miguel Villalobos y a don Fernando Cruz, por habernos regalado su tiempo y abordar algunas de estas preguntas que son incómodas, difíciles de responder, pero necesarias más en el contexto actual. Adicionalmente, queremos mostrarles, y a propósito de soluciones y propuestas, la siguiente imagen con algunas iniciativas concretas que han pasado por la Asamblea Legislativa. Porque resulta que sí, en el Poder Judicial hay fallos, sí, en el Poder Ejecutivo hay fallos, pero la Asamblea Legislativa tiene en sus manos soluciones y no avanza. Veamos algunas de estas propuestas. Bueno, y precisamente entre los proyectos de ley que existen en la Asamblea Legislativa para abordar el tema de la corrupción se encuentran el 20.604 para transparentar los patrimonios y los intereses económicos de los altos mandos del sector público, el 19.439 que establece criterios de la Procuraduría de la Ética como vinculantes, a propósito salido del caso del cementazo, el 21.571 para eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes que son investigados por delitos de corrupción, el expediente 20.246 para que no prescriban los delitos de corrupción y, por cierto, en enero de este año 31 diputados, incluyendo votos del PLN, PUS y neopentecostales, archivaron este proyecto. Y además existen otras iniciativas como revisar los contratos de alquileres, revisar los contratos de licitación y obra pública y compra de insumos, y adicionalmente se podrían revisar los recursos asociados a la deuda pública. Es decir, propuestas hay, aquí están, son proyectos para combatir la corrupción y mejorar la efectividad y eficacia del gasto público. Proyectos e iniciativas hay en la corriente legislativa y varios sectores sociales han insistido en que se avance. De hecho, doña Saray, la APSE, apoyó medidas anticorrupción para hacer más eficaz el gasto público y que se manejara con ética en la mesa multisectorial, y ni siquiera lo quisieron ver. Exactamente, bueno, partiendo desde ahí, Sofía, ha sido constante el pronunciamiento de nosotros con respecto a estas situaciones, porque todo esto es una red, esas son las famosas redes de poder, ¿verdad? El fraude, la corrupción, todo eso tiene que ver, y es importante ver esto, por ejemplo, transparentar los patrimonios y los intereses económicos de los altos mandos del sector público. O sea, ahí hay una propuesta y no se toma en cuenta. Sí. La siguiente propuesta sobre los criterios de la Procuraduría que sean vinculantes. Igual la Procuraduría ha dado pronunciamientos y tampoco se toma en cuenta. Entonces, el problema no es solo una parte, el problema está distribuido entre los diferentes actores, ¿verdad? Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo. Entonces, es un llamado para que veamos la gravedad del asunto, los tentáculos que tiene por todo lado, y que nosotros seamos conscientes de esta situación, reflexionemos y pidamos y reclamemos y digamos qué es lo que está pasando y que sí hay propuestas y soluciones. Yo creo que eso es muy importante, doña Saray, porque en muchas ocasiones a los sindicatos y a las organizaciones sociales se les reclama que no proponen cosas para hacer más eficaz, eficiente y ético el gasto público, y no es cierto. Desde hace muchos años, desde la reforma fiscal y ahora en la mesa multisectorial más recientemente, ustedes han defendido iniciativas para que el gasto público se use de manera ética. Así es. Bueno, agradecemos muchísimo a ustedes por la compañía esta noche, a nuestros invitados, y nos despedimos. Hemos llegado al final del programa, doña Saray. Nos vemos la otra semana con una entrega especial, por cierto, porque viene cierre de temporada y les anunciamos desde ya que va a estar excelente el siguiente episodio con diputaciones y analistas, y además va a ser en vivo, pueden dejar sus preguntas. Así que anímense y véannos la otra semana en Desde la Otra Acera. Así es, Sofi, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en el próximo programa.